Buenos días, presidente. Saludo a todos los diputados y diputadas. Pido disculpas por el tono de la voz, arrastro una afonía de unos días. Espero que me permita poder defender este Real Decreto Ley. Y también saludo a las autoridades que están presentes en este salón plenario, al presidente del Gobierno de Canarias, al presidente del Cabildo de la Isla de La Gomera, consejera de Derechos Sociales, resto de autoridades también, a ONGs como ACNUR y UNICEF, que también han venido a asistir a esta sesión plenaria. Y subo a esta tribuna para defender la convalidación del Real Decreto Ley 2/25, 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Un Real Decreto Ley que, como acabo de decir, está en vigor tras publicarse en el BOE, después de haber sido aprobado en el Consejo de Ministros y que hoy, dentro del plazo estipulado, incluso sin agotarse el mismo, debe ser convalidado. Permítame antes, señorías, que viaje en el tiempo. El 3 de octubre del año 2006, el que fuera presidente de Canarias, Adán Martín, comparecía ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. Ya en aquella intervención de hace casi 20 años, terminaba haciendo alusión precisamente a los menores migrantes no acompañados. Decía el presidente canario, tristemente fallecido, que dejaba para el final de su intervención un asunto, y leo textualmente, especialmente sensible en lo que representa la defensa de los valores éticos y morales. Añadía, y abro comillas, si la situación en Canarias ya es por sí dramática, cuánto más lo es para estos niños que se han jugado la vida cruzando el Atlántico. Luego se procede a, teniendo en cuenta la población de nuestro país, dividir esa población entre el número de menores no acompañados inmigrantes. Y eso da un resultado. Por último, dividimos la población de esa comunidad entre ese resultado y lo que se da es la capacidad ordinaria. Y la contingencia migratoria se produce cuando esa capacidad ordinaria alcanza 3 veces más de esa cantidad. Por tanto, es un criterio objetivo. Se trata ni más ni menos que del número de menores inmigrantes no acompañados por población. Y quiero dejar meridianamente claro, señorías, lo siguiente. La capacidad ordinaria no es el número de plazas que tiene una comunidad autónoma. Es el número de plazas que tendría que tener una comunidad autónoma para responder solidariamente a los territorios frontera. Miren, Canarias tiene cerca de 6.000 menores, 6.000. Y ha tenido que arbitrar mecanismos de la noche a la mañana para abrir recursos porque le llegaban decenas de menores, con ONG que los atienden, con aulas que tienen que tener en los centros educativos. Todo eso también se resuelve para todas las comunidades en este Real Decreto Ley. La realidad es que la capacidad ordinaria de Canarias, si tuviésemos en nuestro país un total de 20.000 menores no acompañados, no llegaría a 1.000, pero en estos momentos tiene 6.000, tiene 6 veces más. Y hemos escuchado a representantes autonómicos decir que están desbordados, con 600 menores teniendo sus comunidades 5 millones de habitantes. Si con 600 menores está desbordada una comunidad de 5 millones de habitantes, ¿qué adjetivo, señorías, pondrían ustedes a una comunidad como Canarias de 2 millones de habitantes que tutela 6.000 menores? ¿O qué dirían ustedes de Ceuta, que atendió en el año 2024 a 867 menores migrantes no acompañados, con una población, 867 menores, de 84.000 habitantes? ¿Qué dirían? Por eso este decreto es justo, porque se basa en la capacidad ordinaria. Porque hoy es Ceuta, Melilla y Canarias, pero mañana puede ser cualquier otro territorio. Las rutas cambian. Y con este Real Decreto, que es renovable, cualquier territorio estará amparado ante una contingencia migratoria. Quiero también recalcar que este Real Decreto Ley establece
de manera específica un fondo económico necesario para hacer frente a la contingencia y pone en valor el esfuerzo realizado. Y algo que es muy importante, preserva las competencias y la autoridad de las comunidades autónomas, porque se remite a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que puede modificar los criterios para la acogida si se decide por unanimidad, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2022. Quiero detenerme también en el concepto de esfuerzo realizado. Indudablemente este Real Decreto Ley parte de una realidad, que es la de los menores que han atendido las comunidades en el año anterior. Eso significa que hay comunidades que por población han hecho más esfuerzo en atender a esos niños y niñas que otras. Claro. No se trata, como han lanzado algunos de manera oportunista, de que se haya tratado de beneficiar a unas comunidades sobre otras, en absoluto. Los números que surgen y salen son objetivos. Se divide entre la población y por tanto cada uno sabe qué comunidades han hecho un mayor esfuerzo. Dicho de otro modo, qué comunidades han atendido un mayor número de menores migrantes en relación a su población. Precisamente este Real Decreto Ley pretende corregir esos desequilibrios. Porque, señorías, esto es un conjunto de comunidades y ciudades autónomas, esto es un país. Y entendemos que al fenómeno migratorio hay que darle una respuesta de Estado, una respuesta de país. Además, el Real Decreto Ley plantea pautas temporales razonables ante la respuesta que exigen menores que están en estos momentos hacinados en distintos territorios del país. Se establece un marco temporal de 12 meses para los 4.400 menores, Canarias y Ceuta, con sus derechos preservados, audiencia al menor, informe de la Fiscalía, a la vez que en tanto en cuanto se mantenga esa contingencia migratoria, los nuevos niños que lleguen a estos territorios podrán ser derivados en condiciones dignas en un plazo de 15 días tras la filiación y las comprobaciones pertinentes. Eso es atender al interés superior del menor, que no se atiende cuando están hacinados, sin escolarizar, sin cubrirse con todas las garantías sus necesidades personales. Indudablemente todo esto se desarrollará en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que de acuerdo al Real Decreto Ley debe ser convocada como máximo 3 meses después de la aprobación del Real Decreto Ley por el Consejo de Ministros, es decir, antes del 20 de junio de este año. Pero les adelanto que no se va a agotar ese plazo, al efecto de impulsar los trabajos para la aplicación del Real Decreto Ley. Y vuelvo a repetir que en el seno de esa conferencia sectorial, donde están todas las comunidades, se pueden modificar los criterios que se establecen en este Real Decreto Ley. Señorías, debemos defender el interés superior del menor. Deben estar defendidos y atendidos con dignidad, conociendo su vulnerabilidad. Y teniendo esto en cuenta, creemos que ningún representante público debería poner pegas a recibirlos, en igualdad de condiciones. Población, teniendo en cuenta el esfuerzo realizado, la dispersión, la renta, los criterios de la conferencia sectorial. Por eso entendemos que este es un muy buen Real Decreto Ley. Y teniendo en cuenta que estamos a una convalidación y que estamos abiertos a que pueda mejorarse con sus aportaciones o enmiendas en el trámite parlamentario como proyecto de ley, la propuesta es también absolutamente rigurosa. Real Decreto Ley, señorías, que fue aprobado por el Consejo de Ministros antes, y creo que esto es importante, de que el Tribunal Supremo emitiera un auto por una denuncia del Gobierno de Canarias, cuando estaba bloqueada la opción de la modificación legislativa y parecía que nunca iba a ocurrir lo de hoy, convalidarse un Real Decreto Ley o aprobarse una proposición de ley. En este sentido, insistimos en que el Gobierno de España respeta y asume el auto del Tribunal Supremo, que traslada que los menores no acompañados solicitantes de asilo que estén en situación de hacinamiento en Canarias, y lo están, sean incluidos en el Sistema Nacional de Acogida como medida cautelar. De hecho, hemos aprobado, a través de una resolución administrativa en el seno de la Comisión Interministerial de Inmigración, que este auto debe cumplirse, además, en colaboración con el Gobierno de Canarias, con cuya presidencia hemos mantenido tras el auto reuniones, y también ha habido otras de carácter técnico, y caminaremos para coordinar la fórmula de cooperación, protocolo, convenio, acuerdo, lo que proceda en sintonía entre las dos administraciones que mejor responda a la situación de los menores. Porque estamos de acuerdo, ambos gobiernos, en que esta medida ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la situación personal de cada uno de los menores que
que sean solicitantes de derecho de asilo internacional, caso a caso. Muchos de esos niños y niñas están, o debieran estar todos, escolarizados. Tienen actividades extraescolares, incluso están federados en distintos deportes. Les voy a dar un dato que igual les llame la atención. En Canarias, y solo hablando del llamado deporte rey, el fútbol, hay cerca de 500 menores inmigrantes no acompañados, niños y niñas que están federados, cerca de 500, que entrenan con sus amigos, sus compañeros y compañeras de equipo y cada fin de semana compiten deportivamente. Los hay también en otros deportes, chicos y chicas, en baloncesto, incluso en lucha canaria. Se integran, participan de las costumbres del lugar donde viven, como digo, con deportes vernáculos como la lucha canaria. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando regresan a los centros están hacinados. Y por ello hay que proporcionarles mejores condiciones en el conjunto del territorio. Tenemos que ir, sí, caso a caso. Estamos hablando de una cuestión humanitaria. Es una cuestión humanitaria, pero también, y esto lo tenía escrito el lunes, es una oportunidad. Esta mañana he leído en la portada de un medio de comunicación escrito que el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, dice lo siguiente: los migrantes no son un problema, son una oportunidad. No lo dice solo el gobierno, señorías. Son una oportunidad porque estos pequeños formarán parte el día de mañana de nuestra estructura económica, de nuestro potencial laboral, social y cultural. Invirtamos en su futuro, porque su futuro será el de todos, señorías. El Gobierno de España lo tiene claro. Seguiremos trabajando sin descanso. Esta misma semana, en la Comisión Interministerial, hemos aprobado el grupo de trabajo que coordinará el contenido del Real Decreto que desarrolla este Real Decreto Ley. Y al mismo tiempo solicitaremos a las comunidades autónomas que completen, trasladen o aclaren algunos datos que nos han trasladado al respecto. Y seguiremos la hoja de ruta tras la validación del Real Decreto Ley, que esperemos se produzca hoy, para dar una respuesta humanitaria, histórica, reivindicada, justa y solidaria para los menores no acompañados. Señorías, no hay más que mirarle a esos niños y niñas a los ojos. Sus ojos son negros, son canelos, son azules, son verdes. Son los mismos ojos de los niños y niñas que vienen de otros conflictos que a priori nos parecen más cercanos. La diferencia, sí, el color de la piel. Pero esos niños lo que quieren es aprender, jugar, crecer seguros. En definitiva, esos niños lo que quieren es vivir en paz. Agradezco profundamente en nombre del Gobierno a todos los grupos de la Cámara que el pasado 23 de julio votaron sí a que estos menores tuviesen una oportunidad a través de aquella proposición de ley. Al Partido Socialista, Sumar, a Coalición Canaria, al Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Esquerra, Podemos, al BNG, incluso a los que se abstuvieron como UPN. Y agradezco su apoyo a Junts per Catalunya, que hoy se suma. Y quiero pedir a quienes se quedaron fuera aquel día que no lo hagan hoy. Se lo pido a ustedes, señorías de Vox. Puedo parecer un iluso por esta petición. A un compañero suyo le dije en una pregunta en este congreso que debían ir a los centros de Canarias y mirar a la cara a estos niños y que les dijeran que no tienen derecho a ser tratados con dignidad. Se los pido también a ustedes, al Partido Popular, cuyos presidentes en distintas comunidades autónomas anuncian interponer recursos al Tribunal Constitucional. No sé si eso también lo comparte la dirección del Partido Popular. Porque si la solución es parar este Real Decreto Ley, ¿cuál es la alternativa para los territorios frontera? Que esos niños se queden en Ceuta, en Melilla, que se queden en Canarias. Se lo pido al Partido Popular, que conoce la realidad de ese fenómeno. Porque ustedes gobiernan o cogobiernan precisamente en Ceuta, en Melilla y en Canarias. Y tienen aquí diputados y diputadas que saben lo importante que es dar una solución justa a esta crisis humanitaria histórica. Porque son diputados que son de allí, que viven allí y que les votaron allí, en Ceuta, en Melilla y en Canarias.
Yo a ellos me dirijo, a ustedes me dirijo para que voten hoy a favor, para que actúen con responsabilidad, para que demuestren que ustedes son un partido de Estado. Me dirijo al Partido Popular. Creo que merece la pena. Y quiero, para terminar, dar las gracias a todos los ministerios que han hecho posible que hayamos llegado a este día. A Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, que me ha acompañado en múltiples y complicadas reuniones para poder llegar al día de hoy. A María Jesús Montero, que también ha estado en esa coordinación como vicepresidenta y ministra de Hacienda, a Elma Sáiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social, a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Interior, Asuntos Exteriores, a todos los ministros y ministras por sus aportaciones, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su valentía y determinación. Este es el primer gobierno de España que ha puesto sobre la mesa una solución legislativa a los menores no acompañados, aun siendo competencia autonómica, porque esto supone una respuesta a los derechos humanos. También quiero dar las gracias a las presidencias de Canarias y de Ceuta por el aliento, el esfuerzo y el compromiso mostrados durante todo este tiempo. A los servicios jurídicos y técnicos del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, que han dado luz en momentos de oscuridad y zozobra para lograr llegar a este día. Y a todos los que han empujado, ONGs, colectivos, individualidades, para acabar esta travesía, llegando al metafórico puerto de la verdadera solidaridad. Y culmino mi intervención. Hoy es un día importante y no lo es para los territorios frontera per se. Lo es para esos niños, niñas y adolescentes que nos están interpelando con su mirada. Es su derecho, se lo debemos y debemos estar a la altura, señorías. Y antes de acabar, y ya fuera de este asunto, decirle que esta es mi última intervención en una sesión plenaria antes de someterme a una operación quirúrgica, y quiero dar las gracias a los diputados de todas las fuerzas políticas, en excepción de todas, por los mensajes de ánimo que me han trasladado estos días. Muchísimas gracias, de corazón. Buenos días, gracias, presidente. España lleva demasiados años sufriendo una inmigración ilegal masiva sin precedentes por culpa de una izquierda que en España y en Bruselas se ha afanado por abrir las puertas de las naciones a la ilegalidad y a sus consecuencias nefastas, no por solidaridad, sino por interés. A mí me daría vergüenza repetir tantas veces la palabra solidaridad teniendo en cuenta por lo que están pasando los españoles hoy en España y siendo usted ministro de este Gobierno. Una culpa compartida con el Partido Popular, unos porque creen que ser solidario es hacer pagar a los españoles la manutención de miles de personas que vienen irregularmente, y los otros por miedo a que negándolo primero se les acuse de racistas. Solamente en el año 2024 llegaron casi 64.000 inmigrantes ilegales, casi 47.000 de ellos solamente en Canarias, es decir, 5 veces la población del Hierro llegó exclusivamente a Canarias. Esto es precisamente lo que, entre otras cosas, ustedes denuncian en las primeras líneas de la exposición de motivos. Ya lo advertimos nosotros y yo personalmente se lo advertí a usted, señor ministro, y al presidente de Canarias, que no iban a ser 300, que serían cada vez más y que probablemente dentro de unos meses nos tendríamos que volver a reunir para hablar de lo mismo. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón y no hay más culpables que ustedes. Usted mismo, señor ministro, usted mismo ha reconocido esta mañana en una entrevista que no tienen los datos oficiales del número de menores que hay en España. O sea, usted es ministro de Política Territorial y viene a presentar un decreto para el reparto de menas por España y no conoce el número oficial de menas que hay en España. Entonces, ¿usted para qué está? ¿Y la ministra de Infancia para qué está? Es decir, que la solución al colapso es repartirlos por toda España con medidas que suponen un efecto llamada para que sigan llegando de la mano de las mafias y sigan saturando las islas del país, que es la puerta de entrada a Europa por el sur. ¿Cuándo piensan ustedes que va a terminar esto? Usted ha hecho aquí unas comparaciones, unas burdas comparaciones. Usted ha dicho que los españoles en algún momento de la historia también emigramos a otros países. Claro que sí.
Pero lo que no hicimos fue violentar las leyes ni las fronteras. Los españoles que se fueron a otros países lo hicieron respetando un orden y unas condiciones jurídicas impuestas por el país en su legítimo ejercicio de su soberanía. No es comparable, y usted lo que ha hecho ha sido insultar a nuestros abuelos. Y otra comparación burda que ha hecho ha sido comparar a los que vienen huyendo de una guerra que sí existe, como en Ucrania, y que ustedes financian con la importación de gas ruso para blanquear la inmigración ilegal y las mafias que trafican con personas. Una burda comparación donde insulta a los que huyen de una guerra de verdad y a los abuelos de los españoles que tuvieron que emigrar a otros países. La inmigración ilegal no es solamente un desafío humanitario, es una cuestión de orden, de capacidad de absorción, de respeto a nuestras leyes y fronteras. Y al permitir la distribución de miles de inmigrantes españoles por toda la geografía española, bueno, por toda la geografía no, ahora iremos con eso, ustedes están lanzando un mensaje equivocado, que las leyes no tienen valor, que aquellos que vulneran nuestra soberanía son bienvenidos sin más, perjudicando a aquellos que sí vienen cumpliendo los trámites y con voluntad de integración y de contribución, y que una vez más los españoles somos los últimos en el escalafón de prioridades del Gobierno. No hay nada que perjudique más a la inmigración legal que la inmigración ilegal, ni nada más destructivo para la integración que las regularizaciones masivas express. Y es una irresponsabilidad el mensaje que ustedes lanzan al mundo, primero prometiendo un futuro esperanzador a esas personas que llegan ilegalmente cuando ni siquiera son capaces de garantizárselo a los españoles, y segundo, a los españoles diciéndoles que esas personas vienen a arreglar la economía y a contribuir a las pensiones, cuando además de no ser verdad, constituye la principal coartada de las élites para nutrirse despiadadamente de mano de obra esclava. Así que, frente al discurso moralista del mundo sin fronteras de la izquierda, el sentido común: los menores tienen que estar con sus padres y cualquier persona que pretende entrar ilegalmente en España debe ser repatriada de inmediato. Nosotros rechazamos total y absolutamente esta medida, que es otro paso más en ese efecto llamada, de la mano de las mafias que trafican con ellas y con las que colaboran de una forma u otra todos los que van a aplaudir esta medida. Así que contener la inmigración y trabajar para que estas personas puedan desarrollarse y vivir dignamente en sus países es infinitamente más humanitario que llamarles a que se jueguen la vida pagando mafias, traerles aquí prometiéndoles un futuro que no es cierto y condenándoles a la marginalidad y a la delincuencia. En lugar de frenar eso, lo incentivan en nombre de una solidaridad que es mentira. Su solidaridad se evapora en cuanto sus socios separatistas le dicen que a Cataluña ni un inmigrante ilegal. Y ustedes acceden. Y como en Madrid o en Andalucía no hay ningún partido liderado por un prófugo de la justicia que sostenga al Gobierno, pues que se aguanten los madrileños y los andaluces, que van a tener a 800 menas más en sus calles. Y usted tiene el cuajo de decir que no se perjudica ni se beneficia a ninguna comunidad autónoma. Aquí el único criterio que ha regido para el reparto de menas ha sido el de Puigdemont y el interés de Sánchez por mantenerse en el poder. Es que es muy fácil ser solidario desde un despacho asegurado y con el dinero de los demás. Así todos somos solidarios. ¿Y quién es solidario con los españoles? ¿Qué parecen las consecuencias? Ustedes no van a sufrir las consecuencias de la inmigración ilegal porque viven en sus casas aseguradas y vienen escoltados a trabajar. Pero lo que no se puede hacer es imponer estas políticas irresponsables y que las consecuencias las padezcan otros mientras se está todo el día con el pueblo y la justicia social en la boca, porque eso es una hipocresía. Porque claro, para ser progre uno no necesita pagar las consecuencias de sus consignas. Ustedes defienden la ocupación, pero que no me ocupan mi casa. Ustedes defienden que el relato de una víctima prevalezca sobre la presunción de inocencia, menos cuando les denuncian a ustedes. Y ustedes defienden la inmigración ilegal, pero en mi barrio no. Son ustedes unos hipócritas. La explicación de que ustedes insistan en aprobar este decreto radica en la necesidad que ustedes tienen de crear una masa dependiente, configurando el mercado electoral y condenándoles a vivir en el asistencialismo a base de expoliar a las clases medias, que son los que pagan su hipocresía en forma de facturas y de inseguridad en sus calles. Todos los países del mundo tienen una política migratoria. Lo que es escandaloso es que España sea el único que se dedica a blanquear la inmigración ilegal. Otra falsa premisa es que son menores. Según la memoria de la Fiscalía del año 2018 y 2022, de las más de 36.000 pruebas que se realizaron, se concluyó que más de la mitad eran mayores de edad. Otros tantos no se pudieron concluir y otros
sencillamente no se pudieron realizar porque huyeron de los centros, porque utilizan estos lugares como lugares de paso, valga la redundancia, para continuar con sus rutas por Europa. Es decir, que ustedes están abriendo consciente y deliberadamente las puertas a varones en edad militar en su mayoría, que no huyen de ninguna guerra, más bien todo lo contrario, porque no se corresponden con el perfil de refugiados, que son mujeres mayores y menores, y que además proceden de culturas antagónicas, porque del mismo modo que no se puede negar el drama humanitario que supone la inmigración ilegal, no se puede negar que existen culturas absolutamente incompatibles. Y como consecuencia de su política, en España y en Occidente está teniendo lugar una progresiva islamización muy alejada de los valores europeos, que cuestiona la dignidad de la persona, la igualdad entre hombres y mujeres y en absoluto la integración, sino la imposición en muchos casos por medio de la violencia. Y estamos viendo delitos desconocidos hasta ahora en España, como los matrimonios forzosos o la mutilación genital femenina. Y no he escuchado a ninguna de las feministas de boquilla que se sienta en el Consejo de Ministros denunciar esto. En el año 2024 hubo 81 detenidos por terrorismo de motivación yihadista. En menos de un mes se ha desarticulado una célula de Hezbollah en pleno corazón de Barcelona, otra en Salamanca, y se han detenido a otros 10 el pasado 7 de marzo por actos terroristas. Y en cuanto a la situación penitenciaria, únicamente el 13% de la población asume el 31,2% de las plazas en prisión. No hay que ser un erudito para concluir entonces que la tasa de delitos en extranjeros triplica la de los nacionales. Pero para este Gobierno la estadística vulnera los derechos humanos y es de extrema derecha. Y la realidad en los centros de menores es la que es. El pasado 18 de septiembre un grupo de menores atacaron con armas blancas a los trabajadores de un centro a los que reclamaban dinero por el fin del Ramadán. La semana pasada hubo 12 menas detenidos y 7 trabajadores heridos en una pelea multitudinaria en un centro de menas de Fuenlabrada, un centro, por cierto, abierto por el Partido Popular. Y esto es lo que explica que ninguno de los que dicta estas políticas quiera tener un centro de menas debajo de su casa, empezando por el alcalde socialista de este municipio, porque son unos hipócritas. Lo que no se explica es que el Gobierno de España no se plante frente a Marruecos para exigir el cumplimiento de los acuerdos internacionales y exigirle el fin del chantaje lanzando a sus ciudadanos contra la valla. Hace unos días tuvo lugar en Marruecos el indulto masivo de 1.500 presos y ya van 12.000 en poco más de un año. Y con este Gobierno no tenemos ninguna garantía de que no acaben en nuestras calles. Otro de los mantras que utiliza la izquierda para justificar la inmigración ilegal es que en ella se encuentra la solución al problema de las pensiones y la economía. Si esto fuese así, Francia sería una de las principales potencias del mundo, pero la realidad es otra. Incluso aquí ayer un diputado del Partido Socialista, en la comparecencia del ministro de Economía, dijo que hemos ayudado a los canarios contra la inmigración, que les hemos protegido contra la inmigración masiva en Canarias. Si tan buena es la inmigración ilegal, ¿de qué hay que protegerlos exactamente? Exactamente de qué hay que protegernos. ¿Ustedes han visto alguna patronal oponerse a la inmigración ilegal? ¿Han visto alguna patronal? Cuando Merkel abrió las puertas de Alemania con el Welcome Refugees a 1 millón de sirios, la reacción de la patronal alemana fue proponer la eliminación del salario mínimo. ¿Qué creen que van a pensar los trabajadores que deban pagar esto con sus impuestos o reduciendo el acceso a los servicios públicos? La inmigración ilegal trae consigo competencia desleal porque aceptan salarios más bajos y condiciones más precarias. Fomento de la economía sumergida, perjudicando a todos los españoles que contribuyen a sus obligaciones fiscales, asfixiantes obligaciones fiscales. Y desajustes en la protección social de los españoles porque estamos hablando de personas que son beneficiarios netos de un sistema al que no contribuyen en la misma medida. Y nosotros rechazamos esta medida porque la inmigración ilegal no trae consigo riqueza. A lo mejor le viene bien a alguna que otra patronal, pero no va a solucionar el problema de las pensiones. Y rechazamos esta medida, el reparto de la inmigración, no porque invada competencia de las regiones, no porque haya recursos insuficientes, que es el raquítico caballo de batalla del Partido Popular contra la política migratoria del Gobierno, porque no se trata del cómo, se trata del qué. Y si lo critican, señorías del Partido Popular, esperamos que desde las comunidades autónomas donde ustedes tengan competencias no den pábulo ni desarrollen de ningún modo la política migratoria del Partido Socialista. No se puede colaborar en esta nueva forma de esclavitud que es la inmigración ilegal, y mucho menos con discursos hipócritas y lacrimógenos como el que usted ha pronunciado aquí. Se trata de defender nuestras fronteras, nuestras leyes, nuestra seguridad. Se trata
de defender un modelo de sociedad que queremos que siga perteneciendo al mundo libre, que queremos que siga siendo próspero. Y, desde luego, esto es un reparto de miseria, inseguridad y degradación que no se merece sufrir ningún español. Muchas gracias.